poder generar una, un segundito, ok, ya está. Generar una sinergia que es sumamente importante en el uso de ese tipo de tecnologías, ¿no? Porque es un concepto importante nuevo, descentralizado, y esa es la palabra que vamos a utilizar a lo largo de esta exposición, también cooperativo y a la vez trazable. Vamos a comenzar un poco en el contexto. Bueno, primero los actores. ¿Ya? Este es un esfuerzo que es liderado por UNESE. Dentro del ámbito de UNESE tienen una serie de políticas, dentro de ellas, en tu campo de acción del 2019 al 2022, en particular de lo que estamos nosotros expuestos en la cadena de algodón, ellos quieren fomentar una serie de políticas orientadas hacia la sostenibilidad, el comercio justo, la responsabilidad social, y para ello buscan una serie de ejes. Entre ellos, el eje 2 es lograr la estandarización, implementar una serie de guías, y el eje 3 es lograr la trazabilidad a través del uso de blockchain. Y una de las primeras preguntas sería ¿por qué el blockchain? ¿No? ¿Por qué queremos generar esto y qué valor diferencial podría dar y por qué esa tecnología quisieran generar algún valor? Lo interesante de esta tecnología es que nos da un punto de partida diferente. El primero es que es una idea descentralizada, la cooperación de varias empresas o varios actores, permitiendo de que la información fluya entre ellos y que no esté centralizada en un solo servidor. Probablemente esta idea no surja de una manera tan sencilla porque estamos acostumbrados a, por ejemplo, tener nuestro celular y trabajar en el celular y no ver dónde acaba la información, ¿no? O transar en un banco y coger el app y hacer una transferencia, coger un yape y ya está, ¿no? Transfirió el dinero y todo el mundo está feliz. Pero en el fondo estamos trabajando en un servidor, entonces hay una empresa que es la que administra toda la información. Y eso hace a veces complicado que muchas empresas a la vez transaccionen entre sí por un tema de confianza, dado que una maneja toda la información. Entonces, el hecho de que exista en un supply chain una cadena donde todas las empresas pueden compartir información sin que nadie sea la dueña de la información, porque es compartida, es descentralizada, abre una posibilidad muy importante de trazar información, dado que todos compartimos información en una cadena de bloques, y esto permite descentralizar. Es un poco romper el concepto inverso de la centralización que estamos acostumbrados, que nos trae normalmente el Internet. Eso es descentralizar. Por eso es que instituciones como UNESE promueve el uso de blockchain como una apertura importante para una cadena. A raíz de este proyecto, y ustedes pueden ver la imagen ahí en la parte inferior, diferentes instituciones se han unido, la FAO, diferentes marcas, empresas relacionadas no solamente a la cadena textil, también empresas tecnológicas, en este importante esfuerzo para lograr que esta cadena funcione. Entonces, por un lado tenemos una institución que quiere promover el uso de una tecnología que da transparencia para comunicar un importante mensaje. Ahora hay que tener el mensaje, ¿no? ¿Qué cosa quiero comunicar? Y obviamente tiene que tener un fondo. El fondo es sostenibilidad, responsabilidad social. Punto uno. Punto dos, tenemos que tener actores. Bueno, los actores están los que ustedes ven, ¿no? Importantes marcas y que obviamente tienen un compromiso con la responsabilidad social. A este proyecto se le suma el proyecto Más Algodón, donde tratamos de potenciar o tratan de potenciar en el proyecto Más Algodón el promover la agricultura familiar, social, económicamente viable, con un menor impacto ambiental, ¿no? O socialmente más responsable, generalmente, y esto obviamente ya es un mensaje más potente, ¿no? Hay un tema importante en el medio de responsabilidad social que se une a estos elementos anteriores mencionados y forma un mensaje más potente y da todo este contexto a este proyecto que estoy comentando. Entonces tenemos UNESE con la intención de, dentro de su política, de promover la responsabilidad social, la sostenibilidad, la responsabilidad, promueve blockchain, actores, Más Algodón, que también tiene una participación muy importante dentro de la promoción del algodón, de la agricultura familiar, y obviamente
falta un actor más que es la propia industria, que también sea la que convierta ese algodón, haga la parte de manufactura, que promueva todo este contexto para finalmente llegar a los clientes. Entonces ahí se forma todo este contexto, no solamente de la cadena de abastecimiento, sino la intención, el mensaje, y que le da un valor agregado al uso solo de la tecnología. Entonces ahí es donde entramos como empresa, de la experiencia que quiero comentarles. Como Credité fuimos invitados por parte de tanto UNES como el Proyecto Más Algodón de participar, tanto la gerencia como el directorio, obviamente aceptamos esta invitación de participar de este esfuerzo, probar esa tecnología, ser parte de este piloto. Y una ventaja que tenemos para poder aprovechar mejor esta oportunidad es que somos la empresa verticalmente más integrada, entonces somos gran parte de la cadena productiva, ¿no? Lo cual aligera una serie de procesos de transacciones que probablemente en un proceso natural tendría que involucrar a muchas otras empresas. Para un piloto eso es ideal, ¿no? Nos permite probar la tecnología. Y por otro lado, obviamente, el hecho de contar con un desarrollo también en el lado sostenible, responsable, socialmente responsable, tener una política hacia ese lado, está acorde con todos los principios que teníamos en este background que ya les mencioné anteriormente. Entonces se alinearon todos, como dicen, todos los astros para poder lograr una excelente idea de proyecto juntamente con esa tecnología y obviamente la empresa estaba ya encaminada a lograr implementar todas esas tecnologías de la industria 4.0, también estaba dentro de su esquema estratégico. Entonces, dentro de eso, temas que ayudan a este contexto, ¿no? Entonces, el proyecto va a abarcar desde, al menos desde el punto de vista de Creditex, y ahora vamos a ver toda la cadena, pero desde el punto de vista de Creditex, abarca la parte del hilado, la fabricación de la tela plana, la parte de la confección y vamos a enlazar al cliente final, nuestros clientes, para llegar obviamente a la parte de retail y generar una propuesta de valor piloto, ¿no? Ojo, la tecnología, porque es una experiencia piloto donde se le quiere comunicar a toda la cadena un mensaje de que podemos generar valor a través de la trazabilidad. Esa es la palabrita que tenemos que acordar. La propuesta es generar valor y el valor es comunicar la responsabilidad social, comunicar la sostenibilidad, o sea, generar un elemento importante y que llegue a un consumidor final, ¿no? Y revisar algunas características. Entonces, todo este contexto de elementos fue lo que motivó y llevó a cabo el generar esta propuesta. Entonces, aquí ya voy a comenzar a explicar un poco ya la parte técnica del modelo que nos va a llevar a ir trabajando en este contexto de lo que genera el blockchain y la trazabilidad, ¿no? Quería hacer una pequeña primera introducción, un poco general, para darnos un alcance de los elementos que formaron esta iniciativa. Ya entrando un poco más en el contexto de la tecnología, que era parte, digamos, de la presentación, voy a tomar unos minutos para revisar un poco el concepto del blockchain y generar una idea común antes de presentar el esfuerzo que ha sido esta experiencia. Primero, el valor de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad como concepto no es nuevo, entonces por ahí podría muchos pensar cuál es el valor que nos está generando. Lo interesante de la trazabilidad es que lo teníamos acostumbrado a llevarlo a elementos documentarios, a veces difíciles de evaluar y que probablemente para un cliente final le era casi, no digo imposible, pero le era casi o muy difícil realmente dar fe de manera rápida de una trazabilidad, ¿no? Tenía que hacer un acto de fe de que, pues, si le decían de que un producto cumplía cierto elemento, bueno, daba, ok, yo creo que. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tercero que haga el trabajo o creer en la empresa, entonces había mucho elemento intermedio de confianza, lo cual no estaba mal probablemente. Pero
Lo cierto es que también en el tema de la cadena textil han habido, lamentablemente, episodios donde esa trazabilidad o esa confianza se ha visto rota, ¿no? Han habido diferentes escenarios donde se han descubierto que algunas veces se decían en otros contextos, obviamente no lo del nacional, sino en otros contextos, se usa tal material para producir sábanas y al final no era ese material, o tal otra composición no era, o yo soy de tal tipo de cumplimiento de estándares y finalmente no, entonces hay un tema importante. El contexto de la trazabilidad entonces cobra un valor diferencial en el mercado. El cliente final desea saber si realmente lo que está obteniendo es. Por otro lado, aquellos que invierten en el proceso, hacen un trabajo responsable con su día a día, quieren también comunicarlo y que eso les sea reconocido. Entonces se necesita una plataforma que garantice, primero, una forma eficaz y eficiente de comunicar esto a un cliente final. Necesitas un cliente final que valore ese mensaje, ¿no? Porque si yo hago toda una cadena para comunicar un mensaje, pero el que lo recibe, el receptor, no tiene ningún valor el mensaje que va a recibir, la cadena se cae. Entonces, en este caso, el blockchain obviamente fue creado para transaccionar bitcoins. Ya, perfecto, todo el mundo sabe bitcoins, algunos les dio bien o les fue bien invirtiendo en bitcoins, otros no, ya, esa es otra historia. Ya. El concepto de blockchain que fue creado para transaccionar bitcoins no significa que la tecnología está hecha para solamente transaccionar criptomonedas, ¿no? Es una tecnología hecha para generar registros descentralizados. Entonces, yo puedo registrar transacciones de monedas digitales o puedo generar transacciones de mensajes, comunicados o certificados o procesos, como va a ser el caso. Entonces, lo importante de la trazabilidad, de mi punto de vista, es tener un mensaje que el mercado valore. Y hoy creo que para nadie es novedad que el tema de la responsabilidad social, la sostenibilidad, el comercio justo, es un mensaje muy importante que todos tenemos que comunicar y promover. Entonces, eso es elemento fundamental que queremos rescatar, el mensaje. Segundo elemento, la herramienta, el blockchain. Entonces, el blockchain, como dije al principio, ¿no?, nos da una ventaja. Primero, permite la comunicación entre empresas de manera descentralizada. Y vuelvo a tocar ese punto rápidamente, ¿no? Probablemente, si alguien me toca la puerta hoy y me dice, yo soy la empresa X y voy a recolectar la información de todos ustedes en la cadena y yo voy a tenerla en mi servidor, ¿no? Alguien en la cadena me va a decir, no, un ratito, ¿no? Porque tú vas a tener mi información de mis transacciones y también vas a tener las transacciones de mi competencia y de mi distribuidora y de mi almacén y de mi proveedor y de mis clientes, ¿no? Sería probablemente una información o una concentración de información muy, pero muy rica, ¿no? Y alguien diría, probablemente eso es una barrera de entrada para generar esta cadena donde la gente comparta la información libremente. Entonces, y hoy, ustedes saben, la información tiene un valor muy importante, ¿no? El capital digital es algo que tiene un valor y obviamente tiene que ser representado así. Entonces, el blockchain me permite una información descentralizada. No le pertenece a nadie. Está en un entorno digital, en un entorno compartido, descentralizado, dividido en bloques y encriptado. Eso quiere decir que alguien sí puede al final hacer con un código de barras y rastrear, desencriptar lo que le corresponde de su transacción, ¿no? Su prenda, su criptomoneda, lo que fue. Pero no puede recolectar todo, no puede alguien hackear todo. Entonces, se creó la tecnología que permite hacer eso y ahora lo que hay que crear es más bien quién construya esta red. Y ahí hay un tema importante, porque tiene que haber jugadores críticos que quieran construir cadenas de bloque
para que los actores puedan generar, tiene que haber un consenso entre actores. Tiene que haber elementos que creen esos blockchains. O sea, no puede haber por ejemplo, ¿no? Puede haber una empresa X que diga, yo creé mi blockchain, ¿no? Porque sería yo creé, entonces se rompería el concepto de descentralizado, ¿no? Es un concepto descentralizado. O sea, en este caso, por ejemplo, UNESE crea un blockchain perfecto. Todos compartimos ahí y está descentralizado y lo administra, ¿no? Y uno confía en la administración. Otros existen, modelos como la Fundación Linux con Hyperledger, que también crean, ¿no? Otros son proveedores que te crean blockchains y uno paga por la infraestructura. Entonces, es un punto importante en esta experiencia y a modo de reflexión, ¿no? Que instituciones, gremios, ¿no? Tienen que comenzar a pensar en que para diferenciarse tienen que crear blockchains y podríamos pensar, por ejemplo, en el blockchain de la cadena textil peruana, donde un gremio cree su blockchain para garantizar la trazabilidad de sus productos o nos unamos a un blockchain general como en este caso, ¿no? Pero ese es un punto importante porque es una barrera de entrada. O sea, el blockchain no lo crea un X, ¿no? Porque la idea es justamente la descentralización. Y un punto importante es que al estar esto descentralizado, se llama blockchain porque son cadenas de bloques de información que están obviamente en una nube, ¿no? Pero al estar encriptadas en bloques y estos, y casi, no digo imposible, porque en realidad en tema informático nada es imposible, pero es casi imposible ser hackeado o violado, entonces la información se vuelve inmutable, ¿no? Es muy segura y uno tiene totalmente la seguridad de que cuando te dice un blockchain real, ¿no? Un blockchain validado, un blockchain seguro, te dice esto dice que es ABC, tú le crees, es ABC. Entonces no solamente es trazable, seguro, es confiable. Entonces te da la receta perfecta. Te dice la información se comparte entre varios, la información es trazable, es confiable y no es que está concentrada en un solo punto, entonces se genera un uso importante. Es así como esa tecnología es promovida como una tecnología de transparencia. Tema interesante porque, claro, nació como una tecnología donde transaccionamos, disculpen, criptomonedas y probablemente la idea de las criptomonedas al principio no era totalmente transparente y no eran, digamos, los mejores actores o las personas más respetables las que se decía que transaccionaban, ¿no? Y esa es otra historia. Pero la tecnología te permite transparencia cuando se utiliza adecuadamente. Entonces, es un punto sumamente importante porque da un valor a la cadena de bloques y eso el mercado lo está reconociendo cada vez más. Dicho eso, lo más importante entonces, desde el punto que rescato para entrar allá a la experiencia con UNESE y haber hecho esta pequeña introducción que me va a permitir explicar un poco la importancia de este proyecto es la transacción, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero generar como valor? Registrar las transacciones, no de criptomonedas, sino las transacciones entre los miembros de una cadena de supply, en este caso la cadena textil. ¿Para qué? Para dar garantía, trazabilidad de que toda la cadena y parte y todos los elementos que conforman la cadena cumplen ciertos estándares o cumplen ciertas certificaciones o dependiendo de lo que uno quiera trazar, ¿no? Pero en este caso, obviamente, lo que queremos es generar desde un puerta a puerta, de un inicio a fin, toda una trazabilidad. Entonces, las transacciones es lo más importante, ya sobre todo la parte tecnológica de la información de pares, la encriptación, la generación de código, el registro en los layers y toda esa parte que ya es la parte tecnológica, bueno, ya, que eso tenemos proveedores, ¿no? A nosotros, empresas, y probablemente la mayoría de ustedes que estén escuchando, nos va a interesar tener claro la transacción, el valor y el mensaje, y el usuario si le interesa o no el mensaje. La parte tecnológica tendrá que ya tener todo un desarrollo que obviamente hay toda una tecnología atrás, contratos digitales, contratos inteligentes, etcétera, ¿no? Eso siempre está presente.
Eso no queda fuera. Pero ya no quiero entrar en ese detalle porque el tiempo no nos va a dar. Entonces, dicho esto, y sin dejar de mencionar y repetir el tema de encriptación, ¿no? Ese es un tema importante que al final en las últimas recomendaciones voy a volver a mencionar. Bueno, entonces, ya entrando al proyecto tal cual, ¿no? Rescatamos algunas ideas, ¿no? Objetivos, más algodón, UNESE, era dar obviamente mucha relevancia al tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social, más algodón, promover la agricultura familiar, también el comercio justo. Nos unimos con Creditex en nuestra política de responsabilidad social, sostenibilidad, a todo este esfuerzo de la cadena y, como hemos explicado, ¿no? El esfuerzo principal estaba en trazar la transacción. Entonces, hay diferentes formas de transar las transacciones, ¿no? Obviamente, si alguien por ahí probablemente habrá leído de que inclusive eso puede ser 100% automático, sí lo puede ser, ¿no? Yo podría poner dispositivos que se conocen como Internet de las Cosas en la cadena para que la transacción sea automática. Bueno, todavía no estamos en ese nivel tecnológico. Probablemente lleguemos en algunos años, no lo dudo, pero por ahora las transacciones todavía se tienen que registrar, ¿no? Hay un registro, lo cual no quita para nada ninguna confiabilidad, porque la transacción tiene un registro y tiene un sustento, donde uno registra la parte de la transacción entre comprador y vendedor. Cada vez que pasa entre una etapa de la cadena de abastecimiento textil de una parte a otra, se registra. Previamente, se tiene que haber construido la ruta, ¿no? En la plataforma de blockchain se tiene que haber construido la ruta. ¿Qué cosa quiere decir la ruta? Bueno, para producir esta prenda que yo quiero trazar, o este producto, o esta tela, o lo que yo quiera trazar, voy a pasar por una compra algodón, por un desmotado, voy a generar una hilandería, voy a teñir el hilo, voy a producir tal. Todo el proceso está generado. Están los actores identificados. Entonces, una vez que la ruta o la carretera, llamémoslo así, está lista, lo que se comienzan a hacer las transacciones. Las transacciones generan, ok, el proveedor A le vendió tales productos al proveedor B. Ahí lo que se hace es una transferencia de productos o elementos que comienzan a ser trazables. Pero conjuntamente con esa trazabilidad, o sea, con ese elemento que yo digo, tiene que ir toda una cadena de información y de información que yo quiero validar y que yo quiero que realmente fluya en esta información. Entonces, estos eventos de información se van a ir dando en todos los procesos, ¿no? Esta es como la cadena, como si fuera una imagen de lo que permite la plataforma, ¿no? Permite desde la producción de algodón, recolección, todo el proceso, hasta la parte final. Claro, nosotros como ser empresa integrada estamos, gran parte de estos cuadraditos dirá Creditex, ¿no? Pero en la práctica lo que vamos generando es internamente la cadena te va permitiendo cada una de estas transacciones. Y se va registrando en el blockchain. Pero para yo poder asegurar la transacción y transmitir el mensaje que quiero que llegue al cliente, tengo que adjuntar a la transacción los correspondientes elementos que garanticen lo que yo estoy tratando de trazar. Y hay diferentes certificaciones. Hay dos cosas, ¿no? Una cosa es las certificaciones de la empresa, ¿no? No es específicamente al producto. Algunas sí son al producto, otras son a la empresa, otras son certificados de evaluación de producto. Son diferentes elementos que ya la plataforma te permite trazar, ¿no? Entonces esas son hoy las alternativas que están en la plataforma que uno puede, obviamente tiene que elegir y tiene que sustentar, ¿no? Si yo elijo BCI, bueno, de frente va y se enlaza con el puerto BCI y se genera una correspondiente certificación de que es correcto, ¿no? EOTEX, OCOTEX, RAP, etc. Entonces, sí genera una trazabilidad de que realmente está pasando por un proceso con ciertas características. Por otro lado, también puedo evaluar o adjuntar ya evaluaciones específicas, ¿no?
específicas de cierto contenido, de cierta calidad, de ese lote, del lote en particular. O sea, yo puedo decir, le estoy vendiendo el lote A al cliente y el lote A acompañarlo de todas sus evaluaciones, de parte o de terceros, ¿no? Dependiendo cómo se haya sido declarado la carretera que les comentaba antes, ¿no? Esta carretera que me permite ir evaluando, ir diciendo cómo va, bueno, también lo puedo generar y claro, obviamente tengo que ir adjuntando todos esos documentos o si es que la empresa que lo realizó, si es un tercero, y es parte del blockchain, que es lo que esto va a ir creciendo, obviamente, es un proceso que va creciendo en el tiempo. El tercero, yo lo hago referencia, el tercero es quien con el código que me dan de la evaluación, simplemente valida los números a través de ese código y se registra directamente. Que es un proceso que va, como digo, creciendo. Mientras más actores entren a esta cadena, más la información va fluyendo de su fuente original, ¿no? Al principio, las cadenas van a tener que tener una etapa de declaración de parte. Inmediatamente, obviamente, los actores principales, ¿no? Los actores principales van a seguir siendo las mismas certificadoras y en algún caso, como ahora vamos a ver, por ejemplo, nosotros vamos a trazar directamente con el proyecto Más Algodón, vamos a trazar desde el cultivo del algodón para garantizar que el algodón que va a recibir proviene de una agricultura familiar. Ahora justo voy a explicar ese último proceso. Y bueno, y esa es la imagen del esquema, en particular del ejercicio, del piloto que estamos realizando nosotros, ¿no? Este piloto que parte desde Costage en Piura con la parte del cultivo del algodón, la parte ya de la cosecha, el desmotado ya entra a parte crediticia y como ustedes ven ya la gran parte de los siguientes procesos hasta el punto 7, inclusive el 8 donde despachamos ya es Creditex, como le dije por ser una empresa integrada tenemos gran parte, pero normalmente el blockchain lo que podría hacer es que uno podría ir transaccionando de empresa a empresa, ¿no? Pero bueno, el piloto funciona de esta manera. Nosotros, en este caso, en el piloto, para poder agregar valor a la cadena, ¿no? Y parte del proyecto Más Algodón, lo interesante era también transmitir, como repito, siempre es el mensaje que tiene que llegar al cliente final, ese es el valor ganado, ¿no? Darle la seguridad y transmitir al usuario que está contribuyendo y estamos trazando el proyecto Más Algodón que viene desde la agricultura familiar y generar ese mensaje con ese valor a ese consumidor que lo desea. Entonces, estamos haciendo un proyecto en adición, como dije, se le puede trazar certificados de la empresa, pero en este caso estamos agregando a este proyecto una tecnología de un partner del proyecto que es Aelexia, que a través de un proceso de marcado del algodón, en este caso nosotros lo vamos a hacer en el desmotado, ¿no? En la imagen que ellos nos proveyeron es en el proceso de apertura, nosotros lo vamos a hacer en el desmotado, se va a marcar el algodón. Este algodón marcado se va a procesar como cualquier otro algodón durante todo el proceso y se va a evaluar en producto final y el cliente, como ve la última imagen, va a tener un tag, ¿no? La prenda, donde el cliente va a poder evaluar y ver el certificado de control de calidad, de que el producto que está recibiendo, ¿no? Tiene la prenda una comprobación de que ha sido hecho con el algodón original con el cual fue marcado el producto, ¿no? Entonces el producto va a ser marcado, el producto de Costage, en este caso marcado al inicio, y llevado hasta el final. Esa es la parte de trazabilidad que uno, como le digo, puede agregar, ¿no? en esta cadena. Entonces, con eso, ¿qué les quiero transmitir? Que el concepto de la cadena es la carretera y lo que uno como empresa, como grupo de empresas, como gremios, tenemos que conceptualizar es el mensaje. El mensaje tiene que ir a través de esta carretera. Tenemos que obviamente utilizar mensajes importantes como los que se han hecho en este proyecto, ¿no? La sostenibilidad, la cultura familiar,
la responsabilidad social. Esos son mensajes potentes, pero definitivamente, y lo hemos discutido bastante en interno, eso tiene que ser aceptado y deseado por un mercado, porque si sin esto no tiene móvil, ¿no? Si no hay algo que jale hacia, hacia adelante, toda esta cadena no va a funcionar y genera una serie de elementos, como lo hemos conversado, que se van dando. Entonces, en general, ya como ideas para ir cerrando el contexto, ¿no? Eso nos facilita detección, no es la única propuesta de blockchain textil, yo imagino que ya ustedes habrán leído, habrán visto que hay otras, muchos hablan de detección también del origen de la fibra, ¿no? También hay muchas orientadas a dar garantías al cliente sobre la calidad de la fibra y el resto de procesos, como ven, esta también te lo permite, ¿no? También te van dando la información sobre todas las transacciones y sí es importante, ¿no? También desarrollar, y hay un punto, un reto a toda esta parte final, desarrollar todo ese aplicativo que sea más pensado en el cliente final, ¿no? En el que el cliente con su celular pueda taguear la prenda y la información que le proporcionen de la prenda, esa es la que él va a valorar más, ¿no? Realmente. Entonces, el mensaje es importante, la forma, la presentación, la imagen, los certificados. O sea, si lo llenamos de información técnica, probablemente el usuario final no lo va a encontrar fácil de digerir y le va a perder valor, ¿no? Y también si lo llenamos de mucha información que no tiene fondo, el usuario que de alguna manera es un usuario un poquito más entendido y especializado, también le va a parecer que no le están dando lo que él quiere o esperaba encontrar. Entonces, ahí encontró un balance interesante ahí como reto, ¿no? Y bueno, es una oportunidad sumamente interesante también para mejorar la relación con el cliente, ¿no? Establecer una nueva forma de ampliar nuestro tradicional CRM con los clientes, llegar al usuario final. Muchas veces como empresas de esta gran cadena textil no llegamos al usuario final, ¿no? Siempre está la marca que llega al usuario final. Bueno, de esta manera podemos, obviamente vamos a saber, el usuario final va a saber, bueno, hay una empresa Creditex en este mundo que me ha hecho esta prenda, ¿no? Ya no es solamente la marca X, qué interesante, y está en Perú, y hace este esfuerzo, y mira que está su página web, o probablemente a través voy a poder saber que no solamente tiene este esfuerzo de blockchain, sino entrando a su web puedo saber que tiene otros esfuerzos de responsabilidad social, de sostenibilidad. Entonces es importante también dar la oportunidad de dar un salto hacia el consumidor y de comunicar tema, bueno, que lo dejo abierto porque es un tema que hay que explorar y ver si podemos generar valor por ahí como parte de la cadena, ¿no? Promueve la comunicación dentro y fuera de la organización, eso es muy importante. Y bueno, y es claramente importante la comunicación y la transparencia con nuestros clientes. Eso siempre genera mayor confianza y valor, ¿no? Siempre y cuando esta comunicación sea de alguna manera transparente, va a ser mucho mejor valorada que como era hoy en día. Retos, nos quedan varios retos en realidad, ¿no? Sobre todo en nuestro contexto. Estamos en una etapa donde la tecnología es muy cambiante, entonces todos estos proyectos de piloto van a tener que escalar definitivamente, y este escalamiento va a implicar una serie de inversiones, va a implicar crecer, y ustedes saben que cada vez que algo va bien y todo el mundo crece de la nada, siempre salen problemas operativos. Entonces hay que dimensionarnos y estar preparados para una escalabilidad, porque finalmente si en algún momento esto falla, ¿no? Y comienzas a fallar, lo que vas a generar en vez de una satisfacción de usuario es todo lo inverso, y eso podría ser el final de la idea, ¿no? Eh, yo creo que otro punto importante y otro reto es que el cambio de información tiene que automatizarse en un mediano plazo, ¿no? Hoy definitivamente tiene que ser como lo estamos planteando y se está llevando en todos los modelos que estoy viendo hoy en día, de que la información se ingrese, pero en mediano plazo la información se va a tener que comunicar de manera automática. Para eso ya existen los mecanismos y las ideas, pero es un proceso
de crecimiento, ¿no? Estamos hablando de un piloto que está comenzando. Y sí, tiene que haber una mayor visibilidad. Hay un reto interesante también en mejorar esta comunicación. Van a desarrollarse varios blockchains en el medio. Este es un blockchain muy importante. Como piloto, y también es interesante ver y comparar que van a haber diferentes móviles de blockchains, ¿no? Van a haber, es un blockchain orientado por una organización que obviamente tiene un sin fines de lucro, van a haber algunos momentos que van a haber otros que van a surgir, probablemente surjan blockchains del lado de gremios, también sería interesante que surjan. Desde el punto de vista de empresas, les recomiendo revisen bien si es que en algún momento nos tocan la puerta, ¿no? En qué blockchain entramos, en cuál no. La información es un valor sumamente importante. Revisen bien todo el detalle del uso de información, ¿no? Tiene que estar la información encriptada para poder darla. Es una recomendación que les doy porque si no uno está dando información y la lógica de esta cadena de bloques es se va a una cadena de bloques y ahí se queda encriptada y solo se usa para dar trazabilidad, ¿no? Es un punto de vista también personal que recomiendo. Bueno, y en general eso era, estoy justo en mis 40 minutos, lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Espero no haberme pasado, no, estoy en el tiempo exacto y agradezco la atención y quedo dispuesto a las preguntas que hubieran. Gracias. Muchas gracias, Luis. Realmente muy clara, muy buena la exposición. Realmente, antes que nada, quiero felicitarlos por esta iniciativa que han tenido. Y bueno, sí, tenemos algunas preguntas, así que empecemos a las preguntas. Tenemos, ¿cómo concientizar al consumidor final de la importancia de la trazabilidad o del blockchain? Buena pregunta. En realidad yo creo que la pregunta va a venir a la inversa. ¿Cómo concientizar a las empresas? Porque yo creo que los usuarios van a ser los que nos van a jalar más que la empresa al usuario. Hoy día el usuario es el más ansioso de querer saber si lo que está pagando y es el que está demandando más por saber si es realmente trazable o no. Yo creo que por ahí está más seguro el tema que la empresa realmente quiera entrar más a este móvil. Definitivamente en los dos lados hay todavía que convencer, pero si uno un poco ve las tendencias de mercado, todas te mencionan que ni bien pase la pandemia, lo que va a estar por ahí arriba en el ranking va a seguir siendo la sostenibilidad y la responsabilidad social, ¿no? Entonces la trazabilidad va a estar a la puerta. Yo creo que va a estar un poco eh, en la forma como comuniquemos. O sea, que el cliente quiera y valore la sostenibilidad y la responsabilidad social, yo creo que eso va a estar ahí. Que valore la trazabilidad va a estar en la forma como comuniquemos, que el mensaje sea atractivo, que vaya dirigido al público que lo quiere leer y lo quiere ver, es un punto importante. Que no nos quedemos en que ya lo puse en un blockchain, no, que cómo lo comunico, ¿no? O sea, cómo lo voy a visualizar, qué cosa voy a evidenciar, ¿no? Si me van a poner la imagen de un certificado técnico donde dice que la resistencia es tal y la solidez al color, al frote húmedo es tal, no voy a leer nada, pues, ¿no? O sea, tiene que haber un idioma que tenemos nosotros como cadena de aprender a comunicar para que el usuario lo pueda valorar. Yo creo que por ahí hay el reto de la comunicación más que nada. Eh, Tenemos también otra pregunta, dice, ¿esto es aplicable solo a grandes empresas o también puede ser aplicado a pymes? No, yo creo que es totalmente aplicable a PyME porque, como ven, hoy día es ingresar información en una web, para eso no es necesario nada, o sea, ingresar al blockchain y lo puedes hacer hasta desde un celular. Dice, ¿a qué tipo de empresas atiende o qué capacidad de compra deben de tener? En realidad lo que habría que ver es quién hace la cadena, ¿no? Como mencionaba ahí, el punto está en la parte de la cadena, más que el tamaño de la empresa. Ujú. Eh, o sea, repito, eso no lo hace una empresa, lo tiene que hacer un grupo de empresas o un gremio, en este caso UNESE lo hizo, ¿no? No funciona si lo hace
empresa X. Esa es la mayor barrera de este concepto, ¿no? Que se junten gremios, o sea, o que los gobiernos promuevan a través de algún organismo. Entonces, eso tiene que funcionar de esa manera, ¿no? Hay en el mundo, hay grandes asociaciones como la Fundación Linux, que da un gran paraguas para que diferentes empresas se monten y a través de ellos formen blockchains a un, digamos, costo competitivo. Hay otros que son totalmente comerciales, ¿no? Bueno, busco 20 o 30 empresas de un gremio, el gremio de, no sé, pues, de textilero de X, ¿no? Y voy y lo vengo a AWS y lo contrato y pago as a service, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando tenga un valor, o sea, el punto está en el valor. Entonces, no es una empresa, es un grupo de empresas. O sea, diría que la pregunta la cambiaría es, ¿qué necesitamos para que las empresas se asocien o los gremios participen o alguien tome la batuta de generar estos blockchains? Claro, y es un tema también de difusión, de concientización, porque si nosotros no difundimos sobre esta nueva tecnología, la gente no va a tomar un poco de conciencia, pero no solamente a las empresas, sino también al público usuario. Y como tú mencionabas, ¿no? Si les interesa o no, entonces habría que determinar qué público y qué segmento está interesado en saber cuál es esa trazabilidad en un determinado producto o servicio. Correcto. ¿A qué tipo de empresas atiende Creditex? Bueno, Primero para... nuestras ventas van a diferentes sectores, principalmente vendemos a empresas textiles, nuestro principal producto es hilado, también vendemos tela directamente a confeccionistas, ¿no? Vendemos prendas a marcas del extranjero, también atendemos a mercado nacional y tenemos una parte de retail directamente con marcas locales en diferentes centros comerciales. O sea, nuestra oferta, como somos una empresa integrada, tenemos diferentes rubros, ¿no? Pero no sé si ese es el sentido de la pregunta. No me quedó Es muy que claro. él habla un poco de la capacidad de compra que deben de tener para acercarse a Creditex. Me Depende, imagino que dependiendo del tipo de producto, sí. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿estamos listos para aplicar el blockchain en el Perú, en el rubro textil? sí, sí. O sea, aplicarlo sí, porque como ven es trazar la información que ya tenemos, ¿no? Lo que necesitan es, la pregunta es si estamos listos o si estamos listos para armar un blockchain en Perú. O sea, lo que necesitamos es alguien que lo arme. Una vez que esté armado, las empresas pueden participar. O sea, el problema no es participar. Las empresas con información y obviamente transparencia pueden participar. El punto está en cómo armamos y no es que tecnológicamente no estemos listos, porque ya hay formas de hacerlo. Repito, lo que hay que promover es que se arme una mesa de trabajo o un gremio o un tema de Estado que sería más difícil probablemente, que promueva esto, ¿no? Así es, acá Verónica nos dice, sería una propuesta interesante iniciar un blockchain. Claro que sí. Luis, muchísimas gracias por tu presentación, gracias por la conferencia, por mostrarnos el tema del proyecto Más Algodón, interesantísimo, y nuevamente felicitaciones por la iniciativa. Gracias por atender a la pregunta de los participantes. Agradecemos entonces a Luis Negrón y a la empresa Creditex, y hemos llegado al final de la conferencia. Ha sido grato compartir con todos ustedes estos momentos. Esperamos que esta conferencia haya cumplido con sus expectativas. Asimismo, como parte de nuestra política de mejora continua, mucho les agradeceremos completar la encuesta que les remitiremos por correo. Reiteramos nuestro agradecimiento a Luis y a Creditex. No quiero despedirme sin antes recordarles que la Feria Expotextil Perú estará abierta hasta el día sábado 30 de octubre en horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si todavía no se han registrado, pueden hacerlo en www.expotextilperú.com o dirigiendo su teléfono al QR de la pantalla que estamos mostrando en este momento. Muchas gracias a todos y que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, hasta luego.